Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos en Vivencias junto a Nelson Guerra, que hoy continúa en el tránsito de la vida cultural montevideana del 900, pero de la mano de Josefina Lerena Acevedo de Blixen, que fue una periodista, una crítica literaria y una escritora uruguaya, una intelectual cuestionadora en su visión de mujer, pero pertenece a un clima cultural de intercambio amistoso, en un ambiente intelectual en el que el reducto de las mujeres de la letra era la poesía. Josefina Lerena ensanchó ese espacio para escribir ensayos, biografías, crónicas, y a partir hoy de la columna Aquel vecino nuestro que escribía, intentaremos conocer a esta mujer maravillosa. Y creo que poco conocida. Buenas tardes, Nelson. No, buenas tardes, sí, perdón. Buenas tardes a toda la audiencia y a ti, Andrea. Bueno, sí, era una mujer fantástica, una hermosa mujer además. Sí. Que en el año 900 tenía 11 años. Uh-huh. O sea, vio toda aquella época y todo aquel movimiento con los ojos críticos, inocentes, que son características de la niñez. Claro. Y tiene recuerdos imborrables. Recuerdos mucho más firmes de lo que son para los adultos, ¿verdad? Claro. Que tienen esa nebulosa. Claro, en la niñez queda de otra manera marcado. Es mucho más nítido, sí. Claro. Es una mujer que se manifestó escribiendo porque tenía una personalidad más bien tímida, ¿no? Sí. Reconcentrada. Dudaba mucho de sí misma. Pero tampoco se la hacían fácil en la casa. No se la hacían fácil a ninguna mujer. A ninguna, no, pero digamos en su hogar, si querés contarnos algo, no le fue muy fácil. No tengo los datos. He traído solamente libro fantástico que se llama 900, que recomiendo muy especialmente, y que sin duda alguna, si hacen un paseo bien montevideano por la Feria de Tristán Narvaja, no tengan duda que lo van a conseguir y a muy buen precio. Claro. Como ocurre habitualmente. Sí, su familia tenía el conflicto de las tendencias de Josefina y no eran muy compatibles con el ideal de aquel entonces que yo decía, creo que en la audición pasada, de que era un momento en el que el futuro de la mujer era quedarse en la casa. O se casaba, claro, o quedaba en la miseria. Y Josefina fue desde niña una niña que le gustaba ir a la biblioteca de su padre y leer, y sus hermanos también embarcados en esa misma aventura. Una mujer intelectual no era casadera. Claro. No figuraba en el canon del tipo de muchacha que los hombres preferían, especialmente los hombres de mayor edad. Claro. Que correspondía a ese ideal que no estaba escrito en ninguna parte, pero era efectivo en la realidad montevideana, de que las muchachas se casaban con hombres mayores. Uh-huh. ¿Por qué lo hacían? Era muy simple. Era mucho más preferible ser una viuda rica que una pobre abandonada. Claro. El adulto, que llevaba unos cuantos años a su esposa, difícilmente se separará de ella. Tampoco tenía tanto tiempo como para eso. Claro. Era muy difícil. Puede ser que fuera infiel, pero no había separaciones. En cambio, entre los jóvenes ya era otra cosa. Claro. Entonces las familias preferían ese tipo de matrimonios, más lo recomendaban. Creo que Josefina tuvo algún problema. Pero creo que sí, pero se casó, ¿de eso vas a hablar con quién se casó? No, vos vas a hablar de la obra de ella. No me interesa el marido de Josefina, el hijo sí. El hijo, bueno, hay algo de ella que es muy importante, que es lo que yo te decía. Ella desde su niñez luchó para que la dejaran estudiar, para poder ingresar a ese círculo intelectual que le fue tan difícil.
pero a tal punto fue reconocida después que su padre, cuando tenía que enfrentar un pleito difícil, argumentaba, le pedía a ella que argumentara en forma contraria antes de hacer ese juicio. Claro, o sí, sea, sí. mirá cómo la llegó a considerar su papá, y esto contado por su hijo, ¿no? Sí. Yo admiro mucho a Hjalmar Y a Blixen. Hjalmar, que es quien cuenta esto que te estoy Sí, diciendo, ¿no? Sí. Y admiraba mucho a su madre y que heredó mucho de ella y aprendió muchísimo de ella, sin duda. Él lo reconoce permanentemente. Claro, ¿no? claro. El personaje crucial, digamos, para él. Bueno, digamos que nosotros hemos hablado de aquellos círculos literarios, los hemos visto, hemos andado de la mano de sus integrantes, conocemos sus anécdotas, sus conflictos, sus problemas, sus muertes, ¿verdad? Es lindo ver cómo describe aquel Montevideo una jovencita, como lo era en aquel momento Josefina, y al mismo tiempo cómo es prolija en describir cómo era cada lugar y quiénes concurrían a esos lugares. Claro. Queda muy claro las divisiones que existían en aquel Montevideo. Claro. ¿Mm? Entonces yo lo que voy a hacer hoy, porque no me atrevo a Ese libro, pero es de 1967, ese Sí, libro. sí, No lo escribió tan jovencita. no lo escribió jovencita, pero tardó muchísimo en publicarlo. Ujú. Lo corrigió mucho. Claro. Lo corrigió mucho. Fue en 1967 que lo publica. Tendría que fijarme, Sí. no sé si tengo la Creo, época. pero Esto es una quiero decir- tercera edición. No, pero su primera edición. Quiero decir que ya tenía unos años. Ella, cuando empieza a escribir, tiene mucha resistencia. Ah, sí. Sí, bueno, sí. pero te dejo que sigas con ese y Bueno, vamos a ver empieces. esto que cuenta aquí, que titula La ciudad de los círculos. Sí. Y quiero remarcar lo gráfico del paisaje que pinta. Pinta Montevideo de una manera casi cinematográfica y eso hace muy agradable la lectura. Desde que anochecía a esa hora de luz intermedia en la que entre un enjambre de cables cruzados y a cada media cuadra se encendían los arcos voltaicos en las casas de comercio, librerías, almacenes mayoristas, farmacias, confiterías, empezaban a formarse los círculos de amigos, porque Montevideo era como Madrid, una ciudad de círculos y tertulias. La gente amaba el conversar y había pocos clubes donde reunirse y desde luego menos cafés que hoy. Aquellos eran círculos casi formales a los que los contertulios asistían como si con ese acto cumplieran un deber. Eran grupos a los que unía a menudo un entusiasmo común o una similar manera de pensar o hasta quizás un interés compartido. Así, en esas y otras casas de comercio, generalmente a la hora en que menguaba el trabajo y antes de que llegara el momento de poner los postigos, entraban esas amistades, esos parientes o esos vecinos a cambiar opiniones, a comentar los sucesos del día y a hablar ya de política, ya de alguna novedad literaria, de algún estreno teatral, de algún incendio, de alguna quiebra o de las alzas o bajas de la bolsa. Se formaban ruedas, unas más revolucionarias, otras más tranquilas y conservadoras, ruedas de intelectuales, de estudiantes, de gente de teatro o de periodistas, y cada una tenía su lugar fijo. Tal vez la vida sedentaria de la ciudad había creado la necesidad de esos acercamientos que eran como desfogues y modos de entenderse. Con frecuencia se veía a los contertulios desde la calle, pero casi siempre ajenos a la calle, preocupados o vibrantes, viviendo sus problemas, sus controversias, sus afirmaciones, sus dudas, sus esperanzas, sus inocentes expansiones de buenos vecinos o sus ideales artísticos, sociales o políticos. Era un mundo que aún ahora me puebla el recuerdo con esas figuras algo desvanecidas por el tiempo, pero llenas del perfume de aquella época romántica y viva que se ha ido para siempre. El círculo del Polo Bamba era acaso el más famoso. 10,
20 mesas donde se hablaba casi sin escucharse, porque todos eran o se sentían haces allí y deseaban manifestar sus teorías. Cuando se pasaba por la Plaza Independencia, se veían figuras que se movían entre el humo y en medio de una batahola que en alguna ocasión era ensordecedora. Las mesas llegaban hasta la vereda, se ponían bajo los arcos y allí se continuaba la discusión. La catequización artística, la consulta, el aparte, la lectura de una primicia, la cátedra. Era donde se reunían los más talentosos de los jóvenes y los más extravagantes de los talentosos. Así, los que se habían montado guardia a la tarde en la vereda o en el interior de la librería Orsini Bertani, esos innovadores, esos señaladores de rumbos, esos bohemios, volvían a encontrarse frente a las tazas de café, y estaban allí, o en otros cafés, figuras brillantes de nuestras letras. Florencio Sánchez, Roberto de las Carreras, Álvaro Armando Bacer, Ernesto Herrera, Horacio Quiroga, César Miranda, en algunas ocasiones Reisig. Luego se fueron incorporando otros valores, algunos grandes. Paul Minelli, Ángel Falco, Fernando Nebel, Hermenegildo y Carlos Sabater Casti, José Antuña, Alberto Zunfelde, Carlos María Vallejo, no me extrañaba, Guzmán Papín y Sass y otros. Allí se reunieron los modernistas y también los nuevos, tanto los que escribían inspirados en el espíritu europeo como los que buscaban lo nuestro, pero todos transitaban un camino con desbordante entusiasmo y en su mayoría querían romper moldes e incluso escandalizar a los pacíficos burgueses y dar a la sociedad estancada la presencia de la rebeldía. Hasta acá es hasta una historia conocida, claro. ya la hemos visto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Inclusive hemos visto a la mayoría de los personajes que nombra, con algunas excepciones. Claro. Otra rueda, grave esta, seria, de una intelectualidad de matices menos revolucionarios, se reunía en la librería de Barreiro y Ramos, en la calle 25 de Mayo, esquina Cámaras. Si se pasaba de mañana, algunos madrugadores estaban allí junto a la puerta comúnmente cerrada de 25 de Mayo, y a través de los vidrios podía verse a los contertulios formando rueda, sentados sobre sillones de madera, con los sombreros inclinados sobre la frente, con sus grandes bigotes, con los bastones en la mano, apoyados en el suelo. Uno de los dueños, uno de aquellos dos hermanos llamados ambos Antonio Barreiro y Ramos, o acaso los dos, compartían el círculo intelectual aportando recuerdos, anécdotas, episodios de viajes, con aquella cordialidad y franqueza española que les caracterizaba. Y alternándose siempre, pero manteniendo una segura fidelidad, estaban Juan Zorrilla de San Martín, Carlos Baferreira, Juan Andrés Ramírez, los Jiménez de Aréchaga, Serapio del Castillo, Juan Pedro Castro, Luis Cinchinato Bollo, Luis Morquio, Julio Guani, Martín La Sala, Miguel Lapeire y muy a menudo Marcelo de Alvear. El ilustre argentino, cuando visitaba Montevideo, venía de partir ese círculo. Se conversaba de derecho, de filosofía, de moral, de historia, de política nacional e internacional. Era una conversación seria, que continuaban los que llegaban y dejaban otros truncal irse. Y de noche, con las lámparas de luz amortiguada colgadas del techo y los empleados ya sin clientes recostados a los mostradores como público que escuchara desde los balcones del teatro, aun cuando se pasara por allí a causa de la lluvia con el paraguas abierto, se veía a través de los vidrios chorreantes aquellos infaltables contertulios con sus caras serias y sus actitudes meditativas. Y ya tenemos otro de los círculos en el que se reunía evidentemente lo más conservador del ambiente intelectual y literario del Uruguay. Ya no tan bohemios. No eran para nada bohemios, además tenían una pulcritud muy especial en el vestir, en la forma de presentarse. El bastón era obligatorio porque era elegante, no porque lo necesitaran para caminar. Y también es cierto que había bastones que escondían un estilete, ¿no? Uh-huh. Sí, también era muy frecuente eso, eran muy caros, pero también los usaban.
es bueno tener este panorama para ver exactamente lo que decíamos un tiempo atrás con respecto a esas separaciones que existían. Claro. ¿Mm? De un lado estaban los jóvenes revolucionarios con ideas anárquicas, un poco excesivamente espontáneos. Más bohemios que se sentaban en las veredas, digamos. Exacto, sí. En las veredas de los cafés o de los Exacto. bares. Como ven, acá no hay mujeres. No, en ninguno. Estaba No. pensando en ella, que está describiendo algo de lo que ella quiso ser partícipe. Sí, claro, y lo veía de afuera. Y- En los dos retratos que tenemos, ella está siempre Es que mirando a ella, través de la ventana. Esto es una pregunta que te hago. La generación del 45 no la valoró en su momento a ella. No, pero la generación de 45, para mí, yo creo que ellos pensaban que todo empezaba con ellos. Ujú. Es una generación muy especial, muy elitista. Yo no le niego méritos a ninguno de sus integrantes, por el contrario. Pero como núcleo eran excesivamente elitistas y poco propensos a preocuparse por lo que ocurriera fuera de su Claro. círculo. De esa manera se decretó la muerte literaria de grandes, Claro. o se trató de hacerlo, y no lo consiguieron. El caso de Felisberto Hernández creo que es el más notorio, ¿verdad? Ujú. La La admiraba profundamente Felisberto Hernández Claro, a ella. sí. Es que escribía muy bien. Es maravilloso leerla, porque además en todo esto sobrenada una ternura muy especial Claro. hacia su ciudad y hacia sus cosas y hacia sus personajes. Eso es lo que la distingue. Yo destaco también que en todo momento es de una femineidad enamorable. Claro. Es maravilloso cómo se Mira, manifiesta. acá tengo algo que dice Felisberto Hernández sobre qué un bueno. libro de ella, ¿no? El mismo Felisberto escribió esto. Imagínese cómo es la vida entre el barullo de estas grandes ciudades del pensamiento, con rascacielos que tratan de elevarse sobreponiéndose pisos y con ese tráfico que se mezclan tantas velocidades y tantos ritmos de lógicos motores. Imagínese como en medio de esa acción se oye de pronto, por simpatía, por inspiradora y misteriosa sorpresa, algo dicho a media voz, en un tono humano, en un tono que suena dentro de nosotros y nos hace recordar que existimos. Y a media voz es el segundo libro de ella, y está hablando de eso Felisberto Sí. Hernández, ¿no? Y lo copié porque me pareció, ya que no era en su momento, no fue reconocida, me pareció muy linda estas palabras de Sí. Felisberto Hernández. Yo creo que tampoco fue reconocido. Tampoco. Y si hay una gran injusticia en la literatura uruguaya, es eso. Afortunadamente existió en su momento quien lo rescató, que fue Arturo Sergio Vizca, Claro. que no podía soportar que un escritor de la dimensión de Felisberto Hernández, que fue llevado a Europa, que dictó conferencias en París, estuviera totalmente fuera. Claro. Y por donde podía él publicaba los cuentos de Felisberto Hernández, Sí. hasta que el público empezó a reaccionar Claro. y a preguntar en las librerías dónde estaban los libros de Felisberto Hernández, ¿verdad? Sí. Fue otro escritor que vamos a tenerle que dar Sí, su... además es una historia totalmente Claro. surrealista, la de la Sí, vida sí, de ese sí. hombre, es increíble. Lo trataremos en otra columna, si te Sí, parece, claro. pero una columna entera Claro. dedicada a él. Sí, y a sí. propósito de este libro, A media voz, Carlos Reiles, quien ella lo admiraba profundamente, que fue el que escribió El embrujo de Sevilla, cuando vuelve de Europa, lee el libro de ella y también mira lo que dice Carlos Reiles. Su libro es la revelación de un temperamento literario muy femenino y muy exquisito, lo que estabas Sí. diciendo tú. Es que es realmente así, salta la femineidad por Ujú. todas partes, es una visión femenina. Claro. Quizás eso molestaba, era la visión diferente, ¿verdad? Claro. Y tal vez eso molestaba porque no tenía más remedio que reconocer que la forma de escribir de esta señora les tocaba alguna fibra. Claro.
y quizás eso les molestaba, Ujú. porque no habían advertido su existencia. Es una literatura tierna la Es de que ella. al principio creo que la gran crítica que le hacen los escritores en ese momento es que es muy como reflexivo y es una escritura reflexiva y como nostálgica. anecdótica y nostálgica. Sí. Y eso es lo que se le critica, Exacto, sí, no tenía esa explosión de los vanguardistas de su momento, Claro. ni era ostentosa en lo más mínimo, todo lo contrario, bastante tímida. Y eso también molestaba. Y curiosamente empezaba a llamarle mucho la atención a las mujeres, y eso molestaba todavía más. Claro, ya estaba revolucionando al Exacto. género femenino. Te invito a hacer una breve pausa y vamos a descubrir a qué mujeres les empezó a llamar la atención Sí, y claro. y de quienes también se hizo muy amiga, ¿no? Sí. Hacemos Ya, una breve pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M y tenemos mensajes, Nelson, para compartir de Carmen Molinas Bonilla, que nos manda saludos, nos felicita a los dos por el programa. Ahí le mandamos un gran abrazo a gran Carmen, abrazo a Carmencita. la queremos tanto. Claro que sí. Y que nos vamos a ver el viernes. Nos vamos a ver todos acá el viernes, Sí. ya lo anuncié. A Gabriel Bell, que también nos manda saludos y que también va a estar acá el viernes. Va a estar Andrés Caroberta, el doctor Ricardo Velasco y Analí Arigón, así que van a estar todos, y Carmen Molinas Bonilla, todos los columnistas. Y tú, Magnífico. en distintas tandas, porque como verán, El tenemos espacio, sí. 4 micrófonos Eso y no. el que tengo yo. Entonces, por eso decidimos hacerlo de 4 a 5 el programa dividido. Con el primer grupo y de 5 a 6 el otro grupo. Ahí está. Pero vamos a hacer para la otra tertulia barajamos y damos de vuelta. Desde luego que va a ser así, que se vayan aprontando, vamos a tratar distintos temas, pero todos van a intercambiar y nos vamos a mezclar todos. La única que voy a estar acá en el medio. Bueno, menos mal. Sí. Menos mal. A ver si no se pegan con algo. Tenemos palenque han de rascarnos. Han de rascarse, bueno. No me hagan tentar, ya queda combinado al aire Gabriel, porque Gabriel es medio bandido como sos tú. Yo no soy bandido. Sí, soy una vos persona también. sumamente inocente. Sos muy serio. Soy conocido como tal. Sí, sos muy serio, muy sobre serio. Todo soy muy serio. Sos muy sí. serio, Muy sí. confiable, todo eso, sí. Bueno, continuamos. Continuamos con doña Josefina Lerena Acevedo de Blixen, una personalidad exquisita, una maravillosa escritora, una gran nostálgica, una gran enamorada de su ciudad. Aunque cuando tenía que criticar no tenía ningún problema, y criticaba con severidad. Pero era siempre dominada por su sentido de la nostalgia. Evidentemente, el 900 fue el momento de su adolescencia. Claro. Y podemos recordar, era una preciosa muchacha, hay fotos en internet, Sí. Era una hermosa muchacha, un perfecto tipo de criolla. Este libro, que a propósito vamos a mostrarlo, 900, que es el que tú estás leyendo, ¿no? Uh-huh. Que tú dijiste que lo conseguiste. Yo les quería comentar a la audiencia que lo pueden conseguir en internet en PDF. Qué bien. Que yo lo bajé en PDF. Bueno. A propósito que tú me dijiste que lo ibas a leer, lo conseguí en PDF. Así que es una buena, un buen dato ¿no? Fantástico, y les recomiendo que lo bajen, pero tengo que decir que yo no compré este libro. Claro, no, mejor si lo conseguimos. Este libro me lo dio la doctora Silvia Puentes de Ollenar, gran admiradora de Hjalmar Blixen y también de la obra de su madre. Claro. Una personalidad actual de nuestras letras, sumamente atendible, que ha dedicado prácticamente toda su vida a la literatura infantil, fundamentalmente a la literatura para preescolares. Una personalidad sumamente grata, a la que te recomiendo que te aproximes alguna vez. ¿Cómo no? Porque realmente va a ser magnífico que la puedas entrevistar. Bueno, tiene muchas cosas para decir. Me contacto entonces a través tuyo. Por supuesto. Bueno, vamos a finalizar con esta recorrida de los cafés literarios
Y después vamos a decir algo, que es la contrapartida. Media cuadra después, siempre por 25 de mayo, para ir haciendo ambiente. Tengan en cuenta que todo lo que hemos nombrado hasta el momento siempre están en la parte norte de la Ciudad Vieja. Decía, media cuadra después, siempre por 25 de mayo, los grupos del café o cervecería Irigoyen vivían la euforia de la juventud. Eran poetas, escritores, periodistas, estudiantes que acababan de entrar a la brisa con grandes bríos. Allí también se leían trabajos, páginas inéditas, porque en ese círculo figuraban muchos creadores, muchos inspirados por ideales estéticos o sociales nuevos. Estaban Emilio Frugoni, Alfredo Campos, Pablo y Daniel Blanco Acevedo, Eduardo Rodríguez Larreta, Carlos María Pranda, Washington Beltrán, Julio Raúl Mendilajarzu, Juan Carlos Neto, los Montero Bustamante, Cantú. Todos podían creerse preparados para el triunfo, eran vehementes. En Yorla se hubiera sentido bien entre ellos. Debían ser revolucionarios por principios, por estado de alma, porque vivían una anticipada plenitud. No los unía la política, ni la asiduidad universitaria, ni el trabajo. Sus caminos eran distintos, pero todos conocían inquietudes vivas e idealismos fuertes. Hago un alto acá. Claro. Es extraño que no hubiera una unidad política como existían los otros grupos. Por lo menos una unidad relativa, ¿verdad? Acá todos pensaban para cualquier lado. Claro. Y el tema era estrictamente la literatura y su desarrollo y qué es lo que quería hacer cada uno de ellos. 200 metros después, siguiendo la misma calle, en la esquina de 33, una librería de altos techos y altas estanterías llena de libros viejos, como empolvados, que hubieran podido hacer competencia a las instaladas a orillas del Sena, la librería Berro, reunía a la juventud estudiosa. Posiblemente estaba en una situación estratégica camino a la universidad que quedaba al fondo de la ciudad, sobre la península, junto a la bahía y a la vuelta de la Facultad de Derecho ubicada en la calle Cerrito. Los estudiantes que iban a pie hasta allí se detenían con frecuencia en la librería Berro. Allí estaba siempre en las últimas horas de la tarde y lo que es más curioso, en las mañanas domingueras, aparte de Carlos María Prando, Eduardo Rodríguez Larreta y Julio Raúl Mendilajarzu, a quienes hemos visto en otros círculos, Dardo Regules, Juan José de Arteaga, Julio Lerena Juanico, Washington Beltrán, José Pedro II, Juan Carlos Gómez Aedo, Elceario Bois, Teodoro Herrera y Reisig, Sebastián Martorell, Carlos Sumarán Arocena, Lincoln Beltrán, Amador Sánchez y algunos otros. En una esquina de la calle Constitución, en una cuadra de la Plaza Constitución, estaban los grupos de la confitería del Jockey Club. Y allí, junto a una ventana, tomaba café José Enrique Rodó. Ah, que estuvimos hablando de Bien, ya vemos toda la separación. Todos estaban en distintas partes de... Todos estaban en distintas partes de Sarandí hacia el norte. Claro. ¿Y qué había de Sarandí hacia el sur? ¿Qué había? Bueno, de Sarandí hacia el sur, en 3 cuadras, estaba el barrio El Yerbal. ¿Y qué era el barrio? El barrio El Yerbal era el barrio de los prostíbulos. El 80% de las casas eran prostíbulos. El 20% restante eran bares donde se jugaba y se hacían cosas totalmente ilícitas, y donde había un lugar muy especial del cual habla mucho Isidoro de María en sus estampas montevideanas. ¿Qué era ese lugar? Ahí estaba el recinto. ¿Qué era El recinto era una especie de galpón de piedra grande, sí, donde se reunían los negros a templar las lonjas, claro, y a hacer su candombe. Yo siempre estuve extrañado por algo que dice Isidoro de María y lamento que haya sido tan escueto, y lo quiero decir acá para ver si despierto la
el interés de algunos, Sí. especialmente los investigadores. Dice Isidoro de María que no ese peculiar toque de tambores, que no ese lugar, sino el baile en sí, los negros de aquel momento le llamaban tango. Está. Y quede claro, quede anotado. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué significa? ¿Qué trascendencia tiene? Estás haciendo una revolución lo que estás No, pero diciendo. lo hizo Isidoro de María. ¿Y por Mira. qué le habrá dicho tango? Le habrá llamado tango. a mí me ha tocado viajar por lugares donde hay poblaciones negras importantes. Sí. Inclusive empezar a estudiar Yorubá en Salvador de Bahía. Sí. Y ahí descubrí algunas cosas. Por ejemplo, que tango es una palabra bantú y que significa baile. Ah. También hay otra palabra, mironga. Mironga significa... Mironga, no milonga. Sí, pero vamos a hacer una cosa. No te olvides. No me Los olvido. negros de Senegal, los negros de Costa de Marfil, no podían pronunciar la R, la convertían en L. ¿Te acuerdas? Ah, Y eso aparece en muchas obras donde de alguna manera se trata y de ahí entonces milonga. Milonga. Milonga significa misterio en Yoruba, pero también significa discusión o pelea. Bueno, los partidarios del origen de nuestra música popular en algún lugar de Europa, que puede ser Cádiz, o el que deseen, o Francia, Sí, sí. o lo que quieran, les dejo la inquietud. Hay que buscarla. ¿Ah? Claro. Porque a mí me gustaría decirles a la cara, que es cierto, los uruguayos descendemos de los barcos. Pero lo que no tienen en cuenta la inmensa mayoría de estos señores, que no todos los barcos venían de Europa, Claro. también venían de África, y también venían de Asia. Es Y que si somos creen una que mezcla, todo, claro. que creen que si todo lo heredamos de Europa, están terriblemente equivocados. Claro. Nosotros modificamos Europa. Ujú. Y si no, que venga un italiano a explicarme cómo hacían en la Edad Media para comer un plato de tallarines con tuco, o de Claro. polenta con tuco. Y ahí ya nos explicas todo. Claro, ahí queda todo explicado. En fin, soy nacionalista pero al mismo tiempo racional. Claro. Y me molesta cuando se inventan orígenes de manera totalmente absurda, sin asidero, y por las simples ganas de escribir una nota que generalmente las publican en forma gratuita. Si las cobraran, por lo menos lo entendería. Claro. ¿Verdad? No sé si tiene mucho que ver con esto. No, te derivaste, pero es la otra parte es la otra de parte Montevideo. que Y con esto anuncio lo que en algún momento voy a tener que Claro. tratar, que es la obra Memorias del Bajo, de un personaje fantástico de nuestra historia, que es nada más ni nada menos que Ramón Collazo, que vivió en eso, que participó de ese Claro. movimiento, participó de esa dicotomía tremenda del norte y el sur de la ciudad vieja, y traza un retrato de aquel barrio prostibulario, timbero, lleno de personajes curiosísimos, con sistemas de vida pero inimaginables, y por supuesto delincuentes de todo tipo y laya. Las mujeres que trabajaban en los prostíbulos generalmente eran de origen europeo y eran traídos por verdaderas empresas, corporaciones sí. de Macron, que por regla general eran yugoslavos o de por ahí, ¿verdad? Claro. Sí, polacos, especialmente polacos. Y ese barrio, Yerbal, era algo así como el primer puerto, al que ellos mismos denominaban el Ablande. Acá venían las mujeres generalmente engañadas, por supuesto, Claro. para ser ablandadas. Después eran desviadas hacia otros lugares de América, de toda América, de todo el continente americano. Eso también existía en el Montevideo del que habla Josefina Lerena Acevedo de Blixen. Yo entiendo perfectamente que no hable del barrio
del Yerbal, Yerbal. claro. Pero yo quiero hablar del barrio. Bueno, del está bien, vamos a hablar, pero terminemos, si te parece, hoy con Josefina Lerena, que cuando nos fuimos a la pausa quedó pendiente con qué mujeres ella tuvo contacto y por qué. Bueno, es interesante. Claro, es muy interesante. Ella tuvo prácticamente contacto con todas las mujeres importantes de su momento. Claro. Todas. ¿Como quiénes? Tanto de acá, de Uruguay, como de Argentina. Porque viajaba, además. Sí, sí. Y tuvo contacto con grandes personalidades. Y acá tuvo una admiración muy especial por María Baferreira. Por María Eugenia. María Eugenia Baferreira. María Eugenia Baferreira, de alguna manera era su modelo de... Ella comienza trabajando con ella, ¿no? Sí, por invitación de ella, porque María Eugenia Baferreira es la primera mujer que en el Uruguay trabaja en una oficina. Claro. Yo te contaba en una pausa que en aquel entonces, para los caballeros de la época, entrar a una oficina y encontrarse con que los atendía una mujer, era más o menos la misma sensación de que si entraran al baño de hombres y se encontraran con una mujer adentro. Claro, y acá encontraban a dos, exacto, a María acá, Eugenia porque y a, después, claro, porque claro, después... y a Josefina Lerena, las dos. Hay que analizar y catalogar la rebeldía que significa eso y la firmeza de ideas que tenían las dos. Cómo tenían una actitud totalmente crítica hacia una sociedad paternalista, machista, obviamente, patriarcal, donde todo estaba patas para arriba para su manera de ver, y donde las mujeres no tenían oportunidad ninguna fuera del matrimonio. Cosa que quedó demostrado en varios casos. Y algunos lo vamos a ver acá, ¿verdad? Claro, y acá ya estamos viendo uno. Sí. Por lo menos dos, porque... Sí, hay dos. Lo que pasa es que María Eugenia merece, no sé si otro programa. Creo que merece bastante más que un programa, porque es una poeta maravillosa, dueña de una mente privilegiada. Se ha hablado mal de ella, se le ha achacado cosas medias extrañas, como salir con un zapato de un color y otro de otro. Un descuido. Yo creo que sí, que era un descuido. Claro. O de repente ganas de... O ganas de provocar, capaz, ¿no? Porque no me extrañaría nada que lo hubiera si no hecho pudiéramos tomar desprofeso. el tranvía de Caballitos, irnos para allá y preguntarle, María Eugenia, ¿te hizo para pinchar a alguien esto? Claro, ¿no? seguramente seguro que me dice sí. que sí. Sí, que comentábamos que el otro día yo me quería acordar esa película maravillosa, Medianoche en París. Claro, una maravillosa película de Woody Allen que hay veces cuando Nelson habla de estos años de la historia de los años del 900, uno le da ganas de meterse en aquella película y ir a los 900 nuestros, ¿no? Por supuesto, porque era muy interesante. Y en vez de Medianoche en París, Medianoche en Ciudad Vieja. Vamos a ver a los escritores que nos están escuchando. Te invito a vos también, hagas algo así, porque realmente, ¿no? Habría que hablar con un especialista en los bares montevideanos, los antiguos y los no tan antiguos, que es Julio Varese, un excelente periodista que ha escrito mucho al respecto. Yo no tengo relación con él, sí alguna vez nos cruzamos en el bar Jauja, que fue el último bastión de los grandes bares, que tuvo mucho que ver en mi vida, fue un lugar muy importante para mí, como para tantos otros, ¿no? Francamente no sé dónde encontrar a Julio Varese. Si alguien por acá me puede proporcionar algún dato, lo voy a agradecer. Simplemente voy a tratar de contactarlo a los efectos de compartir muchas de las cosas de las que Varese tiene un conocimiento muy acabado, por supuesto muy superior al mío. No lo encontrarás googleando, viste que hoy todo se arregla googleando, viste estamos que todos, en la era estamos todos hiperconectados, capaz que tendrías que googlear. Bueno, pero si hay algún oyente que sepa de su paradero, sería muy interesante, me gustaría mucho conversar con él. Tiene muy clara la idea sobre la evolución de los bares, sobre los personajes que los crearon, una cosa que yo no sabía y ahora no retengo el nombre, el Polo Bamba y el Tupinambá, dos de los más famosos cafés montevideanos, fueron creados por una misma persona.
que después vendió el Polo Bamba y de inmediato hizo el Tupinamba. ¿Y quién fue el creador? No te acordás ahora. Pero lo podemos Lo podemos conseguir. averiguar, lo podemos averiguar. Lo curioso del caso es que ni Polo Bamba ni Tupinamba significan absolutamente nada. No. No, son gitanjáforas. Gitanjáforas. Solamente para darle un toque exótico. Explícanos antes de ir qué es una gitanjáfora. Una gitanjáfora. Bueno, una gitanjáfora generalmente es un poema que no significa absolutamente nada. Tenés que traernos un ejemplo, suena a ver. Muy bien. ¿Tenés algún ejemplo para No, de memoria no? Sí, tengo el Camelania Speluficia, que es la Biblia de la cosa, pero no es que lo que diga sea tan malo, sino que parece decir unas cosas demoníaco, bastante groseras. Bueno. Comienza diciendo como el fasgo central de la pandurga remurmucia, la pino, la plateca, hacia el chungo de la gran perroncoteca con la escarcha juesquina apreturga. No suena muy bien, no suena muy bien. Dejémoslo por ahí. Pero es un ejemplo. Pero quien quiera pone en el buscador Camelania, Speluficia y se va a reír un rato. Bueno, yo sé de alguien que va a hacer esto. Sí. ¿A quién se te ocurre? Gabriel Vélez. Gabriel, sin duda. Gabriel es uno de nuestros candidatos preferidos. Se nos han ido los minutos, un inmenso Pero la pasamos muy placer. bien. Yo la pasé hermoso. Un inmenso placer. Antes de irnos, agradecerles todos los mensajes, a la colaboración de nuestro compañero Luis Castro en controles. Vivencias.